Vea pues, si creen que el pepino es aburrido, quédense hasta el final porque lo que hacemos hoy lo convierte en una ensalada que provoca repetir y repetir, ¿cierto? Vamos pues, hágale pues. Arrancamos esta belleza con 2 pepinos, los lavamos muy bien y le retiramos su cáscara y sus semillas. Este paso es clave porque así logramos una textura más suave y agradable al masticar. Luego los cortamos en cubos medianos. Vea pues como desde el principio esta ensalada ya se ve fresca, hidratante y ligera. Dele me gusta y suscríbase al canal, que eso es mucho más fácil que pelar un banano con hambre. No se me quede ahí parado como un poste en la mitad de la calle, hágale, que eso es pa' hoy y el que se queda atrás se queda sin probar esta delicia. Pasamos a una cebolla de huevo roja pequeña, la limpiamos muy bien, le retiramos la primera capa y luego la cortamos en rodajas. Posteriormente la cortamos muy finamente. Vea pues, este corte delgadito hace que el sabor no sea invasivo, sino agradable y equilibrado dentro de la ensalada. ¿A usted cómo le gusta más la cebolla en las ensaladas? ¿Bien finita o en plumas más gruesas? Cuente pues en los comentarios. Seguimos con una zanahoria. La lavamos muy bien, le retiramos su piel y luego la rallamos muy finamente. ¿Y a usted cómo le gusta la zanahoria? ¿Rallada finita o en tiras largas? Cierto que esto cambia mucho la textura. Ver este video con 0 comentarios es como una fiesta sin música o un buñuelo sin queso. Pónganle sabor a este proyecto y escriban su opinión, que yo los leo a todos con lupa y les respondo con todo el cariño del mundo. Hágale pues. Vamos con un manojo de cilantro fresco. Lo lavamos muy bien y luego lo cortamos muy finamente. Hacemos una pausita rápida. Si hasta aquí ya le está gustando cómo va esto, suscríbase pues al canal y acompáñenos en todas estas recetas saludables que hacemos con tanto gusto. Es hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos el pepino, la zanahoria, la cebolla roja y el cilantro fresco. Vea pues esa mezcla de colores. Esto ya se ve provocativo, ¿cierto? Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Exprimimos el jugo de un limón. Agregamos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Preste atención porque aquí es donde esta ensalada pasa de ser simple a ser inolvidable. Con una cuchara grande mezclamos todo, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Vea pues cómo el brillo del aceite y el limón empiezan a envolver cada cubito de pepino, cada hebra de zanahoria y cada pedacito de cebolla. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes asadas, pollo a la plancha, pescado o incluso para comer sola, porque es refrescante, ligera y muy saludable. Ideal para quienes cuidan su alimentación, no consumen azúcar y buscan opciones aptas para diabéticos. Y vea pues, ¿le gustó esta preparación? ¿Qué otro ingrediente le agregaría a usted? Déjelo en los comentarios. Comparta esta receta con alguien que necesite comer más saludable. Regálenos esa me gusta y suscríbase al canal de las ensaladas, que aquí siempre hacemos recetas fáciles, sabrosas y bien hechas, ¿cierto?